Bueno, bienvenidos a este podcast filosófico en el que va a estar mi compañero Carlos y yo, Arat. Bueno, en este podcast vamos a hablar sobre las tres tensiones que nos tocó a cada uno en nuestro test filosófico. Si quieres, empiezo yo ahora. Sí, está bien. Bueno, mi primer tensión es sobre si la moralidad es relativa. Bueno, esta moralidad consiste en que un acto es moralmente bueno o malo dependiendo del punto de vista en el que lo veas. Esto porque en un conflicto, por ejemplo, entre dos países o dos personas, puede que para una persona esté bien y para la otra mal, ya que puede que una salga beneficiada y la otra no. Entonces, aquí explican que los conflictos y todo se tiene que ver desde todos los puntos de vista posibles para poder tener como un criterio más amplio y saber todo lo que pasa. Los conflictos entre países, por ejemplo, se tiene en cuenta el contexto histórico, la cultura, los países que se involucran, en qué año fue y pues muchas otras cosas más. Y pues la verdad es que yo estoy de acuerdo en porque pues desde pequeños nos han enseñado que pues que siempre hay que ver todos los puntos de vista cuando hay un conflicto para poder, ¿cómo se dice? Pues tomar como una acción y un criterio por nosotros mismos. No sé qué opinas tú. Sí, yo pienso que tiene sentido lo que estás mencionando porque, por ejemplo, si hay una guerra entre dos países, pues al final de cuentas un país va a ver por el bien de su propia gente. Aunque el otro país vea que está mal, pues realmente depende de la perspectiva de cada quien. Entonces, pues sí considero que lo que mencionas, pues sí tiene que ver de la perspectiva del criterio de cada quien. Realmente no hay nada bueno o algo malo, sino de la forma de ver de la persona que esté tomando en cuenta la decisión, pues. Sí, si quieres, tú di tu siguiente. Ok, bueno, yo tuve la atención número 2, en la que básicamente pues menciona que si el dinero es más importante que la vida de las personas, a lo que yo puse que no es cierto, pero luego mencionaba en otro que si estaría dispuesto a pagar los impuestos mucho más altos con tal de salvar las vidas de las personas en otro lugar. Yo en este caso sí admito que es una contradicción, pero yo lo entendí de una forma, como tú mencionabas con mi perspectiva, que por ejemplo, si se trata de un ser querido o un familiar, pues sí, el dinero no tiene ninguna importancia con tal de salvar al familiar. Pero por ejemplo, o sea, si se trata de más gente, también estoy dispuesto en ayudarlos económicamente y todo. Pero aquí menciona en que realmente ese dinero no es nada importante. ¿Por qué no gastar todo tu dinero para salvar la vida de esa gente? Y pues realmente, por un lado, como está la situación, no sabemos si ese dinero va a llegar a esa gente o en el transcurso se va a perder el dinero, se va a quedar alguien más o no sabemos cómo va a estar. Entonces, por eso no estoy al 100% de acuerdo. Y por otro lado, sí apoyar, pero también por un lado, pues que tú estés bien para ayudar a los demás. Entonces, si te quedas tú sin dinero, pues no tendrá sentido porque ahora tú serías una persona que necesitaría ayuda. Entonces, sí estoy de acuerdo en que es una contradicción, pero desde mi perspectiva, yo lo veía como otra forma. Es por eso que salió esta contradicción. No sé tú qué piensas. Pues sí, yo creo también, o sea, que en sí todas las vidas valen lo mismo, no importa si es un presidente o si es, Ujú. pues, cualquier ciudadano. Sin embargo, pues, al tomar este tipo de decisiones, entra mucho en juego, pues, el afecto y el cariño que le tenemos a una persona, ya que, pues, como tú bien dices, cuando un familiar cercano o un amigo muy cercano a ti, pues, se encuentra en una situación delicada, pues el dinero entra como en segundo plano, pero pues cuando se trata de alguien que no conoces, pues como no le tienes ese afecto que le tienes a un amigo, pues no tienes como esa, no, bueno, por lo menos yo, o así considero yo, que no Ujú. siempre se tiene como esa, no te pones en sus zapatos, entonces no los sueles apoyar de esa manera. No, y aparte, aunque sí sea apoyarlos a ellos, por un lado, como no lo conozco, quizás usa el dinero de otra forma que no es tal cual para ayudarse a sí mismo o a la gente que lo necesita, ¿sabes? Entonces, yo al conocer a alguien que sé que lo necesita, pues sé que le va a dar buen uso, pero si no lo conozco, quién sabe si realmente lo use como debería. Entonces, he ahí la cuestión. Exactamente, Pero bueno, exactamente. continúa tú si quieres. Bueno, mi segunda atención es si está justificada la discriminación positiva. Esta atención consiste, pues, en que no hay que juzgar a la gente solamente por sus perjuicios, pero tampoco hay que juzgarlo solamente por sus méritos.
ya que, pues, o sea, hasta cierto punto sí se tiene que juzgar a la gente, o sea, bueno, por lo menos yo considero eso, que sí se tiene que juzgar a la gente, pero no solamente te enfoques como en lo bueno ni en lo malo, sino que hay que ver todo, pues toda la perspectiva de una persona. Y bueno, yo considero que sí se tienen que juzgar porque, pues, por ejemplo, cuando una persona entra a trabajar, normalmente se les pregunta si tienen antecedentes penales y cosas así. Esto yo creo que es como para tratar de predecir un cierto comportamiento que puedan llegar a tener dentro de la empresa. Entonces, es por esto que digo que, sí se tiene que llegar a juzgar a veces, pero, pues, tampoco se pregunta solamente cosas malas, sino que también se preguntan cosas buenas para, pues, saber qué tan bueno puede llegar a ser esta persona, ¿sabes? Sí. Entonces, es por esto que, bueno, también habla sobre la discriminación positiva, te digo, y esto trata sobre intentar ayudar a los países que han sido históricamente más discriminados. Por ejemplo, últimamente, pues, o sea, bueno, por lo menos yo me di cuenta de que los países más discriminados, pues, han sido algunos países de África y algunos de aquí de Latinoamérica. Y la discriminación positiva trata de ayudarlos para que sus condiciones de vida se igualen a los, pues, países más desarrollados, vaya. Sí, yo pienso que tienes la razón, solo que así como tú lo dijiste, pero de otra forma, o sea, no como tal juzgar antes de conocerlos, pero tampoco ser confiado, porque por ejemplo, si yo conozco a alguien, pues sé que no me va a hacer ningún mal, bueno, en ocasiones, pero por ejemplo, si veo a alguien que no conozco, no prejuzgarlo si aún no lo conozco, pero tampoco confiar en él al 100% porque realmente uno nunca sabe si la gente es lo que aparenta. Entonces, sí, como tú dices, estoy de acuerdo, pero más que en el sentido de prejuzgar, sino como no tener la confianza, ¿sabes? Sí, sí, o sea, no digo prejuzgar, sino que, pues, o sea, tampoco tener toda la confianza, pero, pues, poner, o sea, como tratar de conocerlos bien, ¿sabes? Sí, sí, O sí, sea, estoy de para acuerdo ver cómo contigo. pueden ser. Ujú, sí. Bueno, ahora continúo con la mía. Me tocó a mí la atención 5, en la cual me preguntaban si yo estoy de acuerdo en, pues, en hacer lo posible por evitar dañar al medio ambiente, a lo que yo obviamente estuve de acuerdo. Pero luego en otro me preguntaron si yo preferiría andar en bici o caminar o ir en camión que pues ir con un coche o un transporte personal. Entonces sí es una contradicción obviamente porque pues estoy diciendo de no dañarlo y pues yo mismo lo estaría dañando. Pero por otro lado, por ejemplo, pues aquí es un poco inseguro como para ir caminando o en bicicleta hasta lugares muy lejanos. Entonces, realmente, aunque sí estoy de acuerdo en no dañar al medio ambiente y hacer todo lo posible, pues hay ocasiones en las que la circunstancia no lo permite. Entonces, aunque es una contradicción, mientras lo permita, estoy de acuerdo en hacer lo posible, ya sea ir caminando como sea, mientras sea seguro y la distancia lo permita, ¿sabes? Sí, opino lo mismo que tú, o sea, porque, bueno, yo creo que, y esto lo he pensado hace mucho tiempo, que aquí en México, por lo menos, el transporte público está o sea, está mal implementado tanto porque, pues, no llega a toda la ciudad y es muy complicado llegar desde un punto de la ciudad hasta otro que están un poco separados. Y Ujú. además de que, pues, las ciudades suelen ser muy inseguras. Sí, Entonces, exacto. aquí en México, por lo menos, yo creo que sí tenemos como esas costumbres de usar más un coche personal antes que el camión público, por ejemplo, Ujú. por lo mismo de la seguridad. Pero, por ejemplo, en países como, pues, en Europa, como en España y cosas así, y en países así, pues, el transporte público está mucho mejor implementado porque tienen sus estaciones de tren, tienen camiones y todo eso, y aparte es más seguro. Entonces, allá yo considero que sí es como más normal usar el transporte público que un coche personal. Sí, es como te digo, estoy de acuerdo como tú dices, pero también depende de pues, el lugar y la situación, obviamente. Sí, exacto. Bueno, mi última atención es sobre cómo juzgamos el arte. Esta habla sobre si el arte es subjetivo y pues que cada persona tiene sus propios gustos y criterios. Entonces, aquí ponen un ejemplo sobre si Miguel Ángel
es el mejor artista de, pues, de la historia. Yo puse que sí, y también después puse, bueno, preguntaban si cualquier persona podría como considerarse el mejor artista de la historia, y pues ahí yo puse que no. Entonces, aquí la tensión y la contradicción es que, pues como el arte es subjetivo, entonces cualquier persona se podría considerar como el mejor de la historia, ¿no? Ujú, Y bueno, la verdad es que yo considero que no, porque pues hasta cierto punto el arte tiene como ciertos patrones y pues ciertos parámetros que se pueden juzgar de manera objetiva y no tanto subjetiva, vaya, para poder decir si algo está bien hecho o algo está mal hecho. Entonces, es por esto que creo que se puede decir con certeza si alguien es bueno como artista o no, o si alguien es el mejor de la historia o de los mejores de la historia como artista o no. ujú. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, o sea que sí, bueno, al menos también para mí, sí deben de haber como algunos estándares para que parezca que es arte al 100%, pero pues realmente, al menos actualmente, hay muchas obras de arte, como por ejemplo, recuerdo haber visto una vez un plátano pegado en la pared, Sí, que eso para mí como tal no es arte, pero se ha vendido muy, muy cara esa obra de arte, entonces, bueno, está valorada por mucho dinero. Entonces, realmente, aunque para mí tiene que haber unos estándares, no sé realmente en qué consista para que algo se considere arte o no se considere arte, ¿sabes? sí, o sea, yo creo que, pues, hasta cierto punto, casi que cualquier cosa se puede considerar arte, pero, pues, de diferentes formas y de diferentes como contextos. Pero, pues, también creo que hay cosas que sí no se pueden considerar arte, como ese plátano, por más que, pues, la gente diga que sí es arte, ¿no? Ujú, Pues, yo creo por lo menos que no es. Aunque pues te sí, digo, aquí ya entra, pues, lo subjetivo que puede ser el arte. y también los gustos, así que, Exactamente. pero bueno, a ver, mi última contradicción es la 6, en la cual pues habla, yo estuve de acuerdo en la que mientras alguien haga algo que no afecte a los demás, pues puede hacerlo, o sea, es que cada quien es libre de hacer lo que quiera, siempre y cuando pues no afecte a terceros. Pero luego más, más adelante mencionaba que si yo pensaría que las sustancias pues ilegales deberán ser permitidas, a lo que yo contesté que no, y leí por qué es una contradicción, pero yo en lo personal, o sea, no estoy de acuerdo en que ya leí la explicación, porque pues si las sustancias ilegales se permitieran, pues por ejemplo, si una persona las consume y está manejando o algo, puede chocar, o si está, pues no en sus cinco sentidos, puede lastimar a alguien, o incluso si él tiene esa posesión y es algo que es legal, pues se lo puede vender a más gente y así afectar. O sea, no creo que sea algo que porque tú lo hagas no puede afectar a los demás, entonces por lo tanto yo no lo veo como una contradicción, aunque aquí mencione que sí es una contradicción. No sé tú qué opinas. Mira, yo, o sea, sí opino que creo que las sustancias ilegales, pues, se deben de legalizar, vaya, o sea, Ujú, todo este tipo de drogas como marihuana, bueno, otros tipos de sustancias, ujú, pues sí se deben de legalizar porque, pues, a fin de cuentas, bueno, normalmente lo consumes para ti, pero, pues, también, como tú dices, cuando sales a manejar bajo el efecto de esas sustancias, pues, puedes poner en riesgo la vida de otra persona. Entonces, ahí es donde entra en juego como el legalizarla de forma segura. ujú, Si, o sea, que, por ejemplo, pues, está la ley de que no puedes manejar sobre cierto grado de alcohol en tu sangre, ujú. pues, que deben de existir, como ese tipo de leyes también, para que, pues, sea segura tanto para ti que la vas a consumir y que no hagas esas cosas, como para el resto de personas. Porque a fin de cuentas, pues sí afectas a terceros, Ujú. porque pues puedes tener ese tipo de acciones, pero pues lo haces por ti, o sea, consumes esas sustancias por ti. Sí, o sea, desde esa perspectiva sí estoy de acuerdo porque pues muchas de estas sustancias pueden ser usadas de manera pues buena como lo medicinal, ¿sabes? Ujú. Entonces, si se permiten con unas reglas que hagan pues que haya un orden pues y que sean usados de buena manera, no tengo ningún problema. Ahí sí reconocería que sí es una contradicción, pero como realmente, o sea, al menos aquí en la contradicción no asegura que va a ser de esa forma, pues sí considero que pues, puede ser usado tanto de buena manera como de mala manera, y de mala manera puede afectar a mucha gente, ¿sabes? Entonces también depende mucho de la perspectiva y de las leyes que
que le pusieran para así hacerlo legal. Entonces estoy de acuerdo contigo, pero también depende de la perspectiva, Sí, pues. o sea, así como lo dices, pues como no viene que se Ujú. implemente de forma segura, pues sí, ahí estoy de acuerdo contigo. Sí, también faltaría, pues en ese caso, especificar cuáles serían las reglas y pues los estándares y todo eso. Sí. Bueno, este fue el final de nuestro podcast. Muchas gracias por escuchar y gracias, Arad, por estar aquí también conmigo. Y gracias a Eh, ti por compartir tus opiniones sobre lo mío y sobre lo tuyo.